Yo voy a ser bastante breve porque hoy creo que lo importante, por lo que estáis aquí la mayoría, es para escuchar experiencias de otros sitios. Detrás de mí está Maya, que viene del País Vasco, de Neiker, del Instituto Vasco de Investigación Agraria. Y después, bueno, estáis aquí unos cuantos también para contar experiencias. Yo hoy simplemente por hacer una introducción de cómo está la producción ecológica en Asturias, pero tampoco traje un montón de datos para no meteros aquí el rollo ahora por la mañana con muchos números. Bueno, simplemente decir que esto va creciendo poco a poco, más bien despacio, pero no para de crecer. A medida que esto va creciendo, pues bueno, acaba siendo un poco un reflejo de cómo está la producción agraria en general en Asturias, ¿no? Pues tenemos mucha ganadería y tenemos poca agricultura en general. Y en ecológico pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no? A medida que esto va creciendo, pues bueno, la principal producción que tenemos es de vacuno de carne. Cada vez está apareciendo más el vacuno de leche, aunque sigue siendo un porcentaje todavía muy pequeño en comparación con el que hay a nivel general. Y luego la producción agrícola que tenemos, pues como la que hay en Asturias, casi todo es manzano de sidra. Después está el arándano ya, que estos últimos años creció bastante, después está el kiwi y después está la huerta. Y la huerta al final va quedando un poco en ecológico, siendo casi la actividad que fue la pionera en producción ecológica. De hecho, en producción ecológica al principio la ganadería no estaba ni regulada. En el año 91, cuando se empezó a regular esto, solamente se regulaba la agricultura ecológica. Y siendo la actividad que arrancó con la producción ecológica, pues ahora acaba pasándonos un poco como pasa a nivel general, que tenemos poca agricultura en Asturias en general y poca huerta, siendo una región en la que yo creo que hay un potencial bastante bueno de producción agrícola en general, tanto de frutales como de huerta, otro tipo de cosas, ¿no? Lo que estamos viendo, y sin enrollarme mucho en el COPAE, es que lo que más está creciendo ahora es la parte de transformación, que eso es bueno porque era la parte coja que teníamos en el COPAE, que aunque no era una producción, bueno, no, en número de productores, para que os hagáis una idea, hay unos 400 ahora más o menos entre ganaderos, agricultores, apicultores, acuicultores, porque también en la producción ecológica también se regula la acuicultura, ya tenemos una explotación acuícola que está aquí en la Ría de Leo, hay gente que se dedica también a las algas, tanto a recolección como a cultivo, eso también tenemos ya gente en el COPAE certificada con producción de algas, y bueno, que os tengáis una idea de que aquí hay un poco de todo, pero la parte de transformación siempre estaba ahí, bueno, como que poco desarrollada, ¿no? Bueno, en España en general sabéis que es el país que más produce en ecológico de la Unión Europea, pero de los que menos se consumen. Y un poco lo que quería deciros es que, bueno, que el consumo está creciendo muy rápido estos últimos años. Los datos del año pasado, estudios del Ministerio, pues hablan de un 14% en lo que es en venta, en comercio minorista, de venta al detalle, de productos ecológicos, pero estamos todavía lejísimos de lo que son otros países de Europa. O sea, España no entra creo que ni dentro de los 15 primeros de Europa en cuanto a consumo de productos ecológicos. Con eso quiero decir que estamos, bueno, que estos datos que puedo dar de cómo está lo ecológico en Asturias todavía estamos un poco en pañales, ¿no? Tanto en producción como en consumo. Pero en Asturias y en España en general. O sea, pienso que hay un margen todavía muy grande de consumo si nos comparamos con otros países que están al lado. Y en producción lo mismo. En producción, aunque España sea el país que más produce de Europa, en cuanto a superficie, en cuanto a producción agrícola, en Asturias vamos bastante por detrás, dentro de lo que es las estadísticas a nivel nacional. Bueno, somos una región pequeña, pero aparte de ser una región pequeña, en porcentaje de superficie agrícola útil, somos de los que vamos bastante por detrás. No estamos ahí en un porcentaje grande, ¿no? Pero bueno, esto según va creciendo, pues ahora mismo, para que os hagáis una idea, pues hombre, destacamos algo, por ejemplo, en vacuno de carne en ecológico, por detrás de Andalucía y Extremadura, pues estamos Asturias ahí en el número de cabezas ya como en tercer lugar, son más o menos en número de animales, hay más de 12.000 cabezas, ¿no? en vacuno de carne. En vacuno de leche también empezamos a destacar, pero hablamos de 40 ganaderías, que 40 ganaderías en una región en la que hay pues, a lo mejor unas 2.000 ganaderías de producción, pues no se puede decir que sea un porcentaje grande, pero bueno, es que no llega ni a 100 ganaderías de leche lo que hay en España en producción ecológica. Y digo esto porque estamos aquí en una zona en la que tenemos un núcleo, bueno, aquí al lado, mismamente aquí al lado de la finca tenemos una ganadería muy cerca, hay un núcleo aquí de ganaderías, hay 3 o 4 aquí en esta zona, y bueno, que la ganadería de leche espero que en pocos años se empiece a desarrollar. Ahora que ya creció la parte de industria, que hay más competencia, que hay más empresas que apuestan por ello,
Y esto era un poco lo que quería también trasladar, que las empresas, el tener una línea de productos ecológicos para la industria agroalimentaria es prácticamente una exigencia ya de la distribución. Entonces, en el COPAE lo que estamos viendo es, sobre todo el año pasado, lo que más crecimos fue en la parte industrial. O sea, ya creo que tenemos la mayor parte de las industrias agroalimentarias de Asturias, las grandes y las no tan grandes, ya tienen una línea de productos ecológicos. Y las que falten, no creo que tarde mucho en que la lleguen a tener. Y con eso, bueno, lo que quiero también trasladar, que hay una demanda real que existe y que lo que estamos quedando atrás es en producción. Entonces, a cualquiera que se anime ahora a empezar a producir algo, no creo que a estas alturas merezca mucho la pena apostar por algo de producción intensiva, habiendo como esa producción ecológica una alternativa ahí, que hay un consumo real y que nos va a marcar la diferencia. Aquí en Asturias ya veis que no tenemos una producción muy intensiva prácticamente de nada. Hay alguna producción, como puede ser la leche o alguna otra cosa, que igual se intensificó más, pero tampoco estamos aquí hablando de que hay unas producciones muy intensivas prácticamente de nada, ni de agricultura ni de ganadería. Y yo por eso es lo que, bueno, un poco lo que quería trasladar, que cualquiera que se anime a empezar una actividad agroalimentaria ahora, por lo menos que sepa que está la opción de la producción ecológica, que se informe bien. Vais a ver aquí unas cuantas experiencias hoy. Y que es un buen momento también ahora porque va a salir la convocatoria de la PAC, saldrá cualquier día de estos, no sé si saldría hoy porque hoy no me dio el boletín oficial, pero está al salir. Pensábamos que no iba a haber ayudas para productores nuevos porque con el tema de la prórroga presupuestaria nos habían dicho que no había ayudas para nuevos compromisos, pero al final parece ser que sí. Entonces, esto sobre todo es importante para la ganadería porque es una ayuda que se paga por hectárea, por superficie, y cualquier ganadería que quiera empezar ahora es un buen momento. O sea, que si conocéis a alguien por ahí a ganadería de vacuno, de carne, de leche o cualquier otro tipo de ganadería, un buen momento sería ahora para empezar, este año. Porque hay años que estas convocatorias no salen, por lo que sea, hay años que no salen. Y luego, bueno, aprovechar también, ahora que están las convocatorias, bueno, de los líderes y demás, que para algún tipo de inversiones que no entran estas ayudas que os digo yo de agroambientales, os pueden cubrir también ahí las inversiones cuando hay una actividad nueva. Y yo no me quería enrollar más, no sé si tenéis alguna pregunta así rápido, si tenemos tiempo, Antonio, pero bueno, yo como tenía poco tiempo, tampoco tengo mucho más que comentar.